capítulo 10, versículos del 32 al 45, y conforme lo va encontrando nos vamos poniendo de pie. Marcos 10, versículos del 32 al 45. La palabra del Señor dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Antes de empezar con la exposición de hoy domingo, quería hacer mención también un pedido de oración que se me pasó. El sobrino de nuestra hermana Ana Jiménez va a ser operado en estos días, un problema en el oído, pero también que implica la columna vertebral, así que por favor tengan a este muchacho en oración. ¿Cuántas veces hemos experimentado que el temor nos congela, nos paraliza? Seguramente muchas veces. ¿Y qué es lo que hemos necesitado en ese momento para poder avanzar? Quizás un amigo que nos diga que nuestros temores simplemente están en nuestra cabeza, que son solo producto de nuestra extrema preocupación. En el caso de algunos niños, papá y mamá tienen que hacerle ver a los niños que muchas veces el temor que tienen es producto simplemente de su fantasía y que todo va a estar bien, que no hay nada debajo de la cama ni nada que esté escondido en el closet. Son palabras de ánimo, que es lo que procura hacer el padre y la madre para disipar el temor y traer tranquilidad al corazón de ese niño o a la mente de aquellos amigos que aconsejamos, o en el caso que nos hayan aconsejado a nosotros. Pero se imaginan un papá o un amigo, un papá o una mamá diciéndole a su hijo: mira, yo tampoco sé lo que hay debajo de la cama, así que ni vayas a dormir porque algo de ahí puede salir. Sería terrible, ¿verdad? Sería terrible también que un amigo, en vez de disipar el temor de alguien, al contrario, aumente su temor. En vez de ayudarle, el temor lo va a paralizar más. Ahora, en este caso en particular que comenzamos a leer en el versículo 32 o de a partir del versículo 32, Jesús les está anunciando a mayor detalle lo que le va a pasar. Así que Jesús no está buscando disipar el temor de sus discípulos.
Jesús no está buscando crearles una falsa expectativa a sus seguidores. Jesús no le está queriendo vender, como dicen, gato por liebre. Porque no solo se trata de negarse a sí mismo, sino también de cargar su cruz, de seguir a Cristo, implica sacrificio. Para estos discípulos, la persecución llegaría a sus vidas. Lo mismo que para la iglesia primitiva, y nosotros vemos que 2000 años después esta persecución sigue en pie, de diferente magnitud según donde nos hallemos, pero es igual. Hay una persecución ya sea ideológica o física, pero no ignoren, la iglesia de Cristo es perseguida. Y esto no es porque querer crear un sentimiento de persecución o de víctima, pero la realidad, y pregúntale a los muchachos que van a la escuela, si no se burlarían de ellos si dicen yo soy cristiano. Si no se burlarían de ellos si dijeran yo a mis 15 años, yo sé a quién pertenezco y quiero dedicar mi vida al Señor. A ver si no se van a burlar de ellos en la escuela. Se burlarían automáticamente. A ver si en el trabajo, si tu jefe te pide que tú hagas algo medio tramposo, y tú le dices, mira, yo no puedo hacer eso, yo soy cristiano, yo no puedo mentir así al cliente. A ver la cara con que te va a mirar o lo que te va a decir, muy probablemente quizás hasta pierdas el trabajo. Entonces la iglesia es perseguida de una o de otra manera. Recuerdo que mi hija mayor cuando fue a la universidad, el profesor de filosofía preguntó, ¿quién cree en Dios aquí? Y mi hija y otra muchacha levantaron la mano. Y el profesor dijo, bueno, mi trabajo es que cuando termines esta clase, tú niegues ese Dios en quien tú crees. Así que no podemos ignorar que ese es el mundo en que nos hallamos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús aquí con sus discípulos al dejarles saber lo que realmente va a suceder de manera más detallada? Los está llevando a un discipulado aún más profundo. No diferente, pero más profundo, más comprometido, un discipulado de alto riesgo. Ellos deben entender que han sido llamados a un reino completamente diferente a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que venía con todo poder político, iba a derrotar a Roma y por fin Israel podría volver a tener el mismo poderío que tuvo en la época de David, de Salomón. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos han sido llamados a un reino completamente diferente. Ellos están siendo parte de los planes de un rey que es como ningún otro. Un conquistador como nunca antes se ha visto. Un libertador que va a usar los métodos menos pensados y los está incluyendo en ese plan. Ellos son parte de un reino al revés, que es el título del sermón de esta tarde, un reino al revés. Y digo al revés porque hay varias cosas que no tienen sentido para la mente carnal y en ese momento tampoco para la mente de los discípulos, no tienen sentido. Y no tiene sentido aún para muchos. Pablo le llama la locura del evangelio, la locura de la cruz. Algo que es una locura no tiene sentido, es algo insensato. Y tal pareciera que fueran los planes de Jesús para muchos que superficialmente pueden ver esto. Ahora, ¿por qué decimos que es un reino al revés? Porque vamos a ver en el versículo del 32 al 34, un rey que se entrega a sus enemigos. Imagínense eso, el reino aún no ha sido establecido y este candidato a ser rey ya se entrega a sus enemigos. Empezamos mal, podríamos decir. Un rey que se entrega a sus enemigos. Versículos 35 al 40, unos siervos que buscan su propia gloria. No buscan la gloria del rey a que sirven, sino buscan su propia gloria. Y versículo del 41 al 45, un liderazgo contracultural, un modelo de liderazgo que nadie podía pensar. Así que este reino al revés nos presenta un rey que se entrega a sus enemigos, unos siervos que buscan su propia gloria y un liderazgo contracultural. Ahora, solo viendo estos puntos podríamos llegar a la conclusión que es la fórmula perfecta para la derrota y el caos. Por eso decimos que es un reino al revés.
Pero ¿cuál es el argumento que Marcos nos presenta aquí? ¿Cuál es esa idea central que Marcos quiere que nosotros nos llevemos en esta tarde? Al presentarnos este modelo del reino al revés, donde un rey muestra su poder a través de una aparente derrota, sus siervos más cercanos solo buscan su propia conveniencia y su gloria, y el modelo de liderazgo sería absurdo para muchos, debemos entender que a ese reino nosotros mismos hemos sido llamados. Ese es el modelo de liderazgo que no ha cambiado, aunque nosotros lo hayamos tratado de cambiar. Hemos intentado de 1000 formas intentar el modelo de liderazgo sacrificial. Queremos ahora capataces, queremos manager, queremos foremen en inglés, si alguien lo entiende mejor. Y debemos luchar con la inclinación en nuestro corazón, al igual que los discípulos tenían esa inclinación de su corazón, de buscar nuestra propia gloria y no la del rey al que servimos. Ese rey para muchos ha sido un fracaso. Tu rey para el mundo es un fracaso. El mundo se burla de nuestro rey. Yo a veces hablo con mis hijos o con los jóvenes y digo, ¿cómo ustedes pueden escuchar o ver autores o artistas que odian a tu Dios y se burlan abiertamente de tu Dios? Pero ese rey ha sido quien ha derrotado al enemigo de nuestra alma. A través de, como dice el texto, es la primera vez que lo va a mencionar, su sacrificio sustitutorio. Así que, hermanos, acompáñenme en oración, como cada domingo, para poder exponer la palabra del Señor fielmente y que Él se revele a través de ella. Señor, tu iglesia aguarda, Señor, con anhelo que tú nos hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Como iglesia, Señor, anhelamos que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones en las verdades que tú has dejado aquí. Este libro, Señor, que es para tu iglesia. Este libro que es para tu pueblo, Señor, para conocer tu corazón y los planes de redentivo, Señor, para tu pueblo en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Ayúdame, Señor, con mis limitaciones, mis debilidades, que son muchas, y tú las conoces, Señor, delante de ti. Mi corazón está desnudo. Ayuda a mis hermanos con sus distracciones, Padre amado, que nada en este momento tenga mayor relevancia en nuestra vida, en nuestro corazón, que tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, Jesús acaba de responder una pregunta que Pablo le hiciera, ¿verdad? Si recordamos unos versículos atrás, ¿qué con nosotros que hemos dejado todo? Pregunta Pedro. Nosotros hemos dejado casa, todo para seguirte. Jesús le ha respondido, dejándole ver que la recompensa en el aquí y en el ahora es mejor de la que muchos piensan, es mejor de la que muchos se imaginan. Y obviamente hemos dicho, Jesús no está hablando acerca de una recompensa ni monetaria, ni de material, ni nada de estas cosas, ni de renombre. Jesús está hablando en términos de la familia a la cual hemos sido injertados por medio de la fe, que es la iglesia. Esa es la recompensa que el Señor da para todos aquellos que deciden seguirlo. Hemos visto el alto costo de seguirlo. Para muchos incluye literalmente dejar familias. Otros hallan padres, madres, hermanos en una iglesia, y por eso siempre el ánimo, que no tengamos en poco la iglesia, porque esta es la familia que el Señor nos ha dado, ¿no? Aquí encontramos muchos hermanos, muchas hermanas, muchos padres, madres. Nos volvemos muchas veces padres de otro, aconsejamos, nos animamos por medio de la palabra. Así que el Señor le deja ver a Pedro que la recompensa es mejor de la que pensábamos, ¿no? Para aquel que decide seguirlo, negarse a sí mismo y cargar su cruz. Ahora Jesús, después de haber respondido esta pregunta, va con destino a Jerusalén, que es en donde llevará a cabo su misión. Y esta gran verdad que Él les acaba de compartir acerca de la iglesia debe permanecer firme en el corazón de ellos, porque en un tiempo no muy lejano ellos solo se tendrían los unos con los otros. La iglesia sería perseguida en gran manera. Nosotros hemos leído, ¿verdad?, la historia en la iglesia primitiva, los primeros 150 años, como los cristianos eran perseguidos, eran usados como antorchas vivas para iluminar las calles.
Y aún así la iglesia crecía, no había forma de apagar la iglesia, no había forma. Jesús le había dicho, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Así que ellos tenían que entender bien esto, tenía que acompañar el corazón de ellos porque la iglesia iba a ser perseguida. Así que en medio de esa gran persecución ellos no podían perder esa gran verdad de lo que ser parte de una iglesia significa. ¿Entiendes lo que es ser parte de una iglesia? ¿Eres parte de una iglesia? ¿Eres parte de una iglesia local donde te has comprometido a servir al Señor? Debemos entender lo que significa cuando el Señor nos ha injertado a su cuerpo, que es la iglesia universal, pero que formamos a ser parte de una iglesia local para servirnos mutuamente. Así que este es el ambiente, un nuevo ambiente que Marcos nos presenta. Van rumbo a Jerusalén y dice el texto que van subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Ahora, cuando dice que subían a Jerusalén, era una manera de hacer referencia cuando iban a la ciudad santa. Así que era una manera común de hacer referencia cuando las personas iban camino a Jerusalén. Pero vemos la manera como Jesús lidera a este grupo de 12 hombres. Y yo no creo que Marcos lo pone simplemente por poner. Marcos es intencional al decir que Jesús iba delante de ellos. Él los está liderando. Y seguramente esta imagen de ver a Jesús liderando a los 12 quedó impresa en la mente de Pedro. Recordemos que es Pedro quien narra estos hechos para que Marcos los recopile. No es un simple detalle. Creo que pone en evidencia la firmeza de Jesús en cumplir con la misión por la cual Él ha venido. Esa misión, la cual había sido anunciada a los antiguos, en el Antiguo Testamento, que había sido anunciada desde Génesis 3:15, esa misión para la que Jesús vino, Jesús está dispuesto a cumplirla al pie de la letra. Vemos aquí la fuerza de su carácter, el ímpetu de Jesús, que a pesar de Él saber lo que va a acontecer y lo que Él va a sufrir, Él sigue adelante. Ahora dice que esto provocó ciertos sentimientos en los discípulos, dice que tuvieron mucho miedo, mucho asombro, estaban perplejos. No se nos explica por qué, el texto no nos dice si es por la actitud de Jesús, de que Él ya les ha explicado que en Jerusalén queremos que nos concedas esto. Juan y Jacobo, que ya habían estado tanto tiempo con Jesús, pero que aún la soberbia estaba presente en su corazón. Ya lo han mostrado antes, ¿verdad? Cuando mandaron a callar a este discípulo que echaba fuera demonios. Y como no era parte del club de ellos, del grupo de ellos, lo mandan a callar. Aquí ahora buscan un lugar de preeminencia, cuando es Cristo quien debe tener la preeminencia en todo. Pero también son los mismos que le hacen una pequeña sugerencia a Jesús más adelante. ¿Quieren que mandemos fuego del cielo? ¿Quieren que mandemos que descienda fuego y consuma a toda esta gente, hablando de un pueblo samaritano? Así era la arrogancia en el corazón de estos discípulos, ¿no? Del discípulo del amor, Juan. Así que esto se hace evidente una vez más. Y también hay algo muy parecido con el joven rico. Una respuesta muy parecida, porque miren cómo contestan a la pregunta de Jesús. Jesús les dice en el versículo 38, no saben lo que piden. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos responden sin titubeo, podemos. Podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Aún en medio de la ignorancia y la soberbia de estos discípulos, vemos el amor de Jesús. El amor por ellos, por los suyos. Aunque Él es firme en su respuesta, les dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Él les hace dos preguntas ahora, usando dos imágenes, porque ellos no entienden aún cuál es el camino a la gloria verdadera. Y dos imágenes metafóricas, pero bastante significativas. La primera pregunta es que si van a poder beber de la copa que Él iba a beber.
Acuérdense, ellos están respondiendo sí, nosotros podemos. Beber la copa de alguien era un símbolo de una alianza tal que hablaba de solidaridad total con la persona que compartía la copa. ¿Verdad? Se compartía una copa, quiere decir yo soy tu aliado hasta el fin. Pero también la copa en el Antiguo Testamento se usa como imagen del juicio y de la ira de Dios. Así que la primera imagen que Jesús está usando básicamente es preguntarle a sus discípulos, ¿pueden ustedes beber de la ira de Dios como yo lo voy a hacer? Y la segunda imagen tiene las mismas implicaciones, el bautismo. Jesús en Lucas 12:50 dice lo siguiente, que Él está esperando a ser bautizado con un bautismo que lo angustia hasta que se cumpla. Y esto bien se puede decir también de su pasión, porque Él sería sumergido en el sufrimiento y en el dolor por el pago de nuestros pecados. Él va a ser sumergido en la ira misma de Dios Padre. Así que la pregunta sería para los discípulos, ¿podrán ustedes ser sumergidos en la ira de Dios juntamente conmigo? Y obviamente la respuesta de ellos nos deja ver su arrogancia. Podemos. No hay humildad, no hay quebranto. La respuesta debió ser un rotundo, Señor, no podemos, de ninguna manera podemos hacer lo que tú vas a hacer. Ellos, sin embargo, creen que son capaces de hacer lo que solo Jesús puede hacer. Yo puedo, Señor. Yo puedo con esto. Tú déjamelo a mí. Yo soy capaz. Y en la iglesia muchas veces actuamos en esta soberbia. Pensamos que nosotros vamos a hacer o conseguir en nuestras fuerzas lo que solo depende del Señor. Queremos que la iglesia luzca hermosa, queremos que la iglesia luzca atractiva, para que las personas lleguen, para que se llenen los bancos, para que tengamos una membresía de más número, y hacemos todo nuestro esfuerzo, estrategia y un sinfín de cosas para que esto se dé. Le estamos diciendo al Señor, Señor, yo puedo. Esas son mis fuerzas. Cuando eso es algo que solamente Él puede hacer. De Él es la iglesia. Somos tan ignorantes a veces, hermanos, y soberbios como estos que están aquí. Ahora Jesús le dice que efectivamente van a sufrir, en menor magnitud obviamente, lo que Él iba a padecer. Jesús hace una referencia quizás a la persecución que ellos iban a sufrir. Recordemos que Jacobo es el primer discípulo que es asesinado. Y Juan sería exiliado, perseguido hasta la isla de Patmos y moriría ahí de viejo. Así que de cierta manera ellos beberían la copa porque se identificarían con el dolor y la persecución de Jesús. Pero es hablando metafóricamente. Ahora, esta misma copa y este mismo bautizo, de cierta manera, nosotros también estamos llamados a vivir. Porque el bautismo es lo que viene experimentando la iglesia por más de 2000 años. Esta persecución, como dijo Pablo, se nos ha concedido sufrir también por la causa de Cristo. Así que aún seguimos en ese andar. Aún seguimos probando de la copa del sufrimiento de Jesús y del bautismo en el cual Él fue sumergido, porque como iglesia aún sufrimos. Después de esta afirmación de su sufrimiento, del sufrimiento que ellos van a experimentar, esto debe derribar toda pretensión de ellos al decir en el versículo 40, pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Jesús no ha venido a concederle lugares de gloria ni de prestigio a nadie. A nadie. No hay super apóstoles, no hay super pastores, no hay super profetas, no hay nadie en el pueblo del Señor que tenga ningún tipo de lugar más cerca de Dios. En Cristo todos estamos sentados en los lugares celestiales. Así que Jesús no ha venido a conceder ningún tipo de prestigio para nadie en particular. Él ha venido a rescatar a su iglesia. Su misión como Mesías que había de venir e ir a la cruz es para pagar el rescate por muchos. El discípulo de Jesús que se niega a sí mismo, que carga su cruz, que le sigue, no lo hace esperando retribución que va a obtener.
En un reino era impensable, como dije, que algún siervo del rey le exija sentarse a su derecha, a su izquierda. Pero estos son siervos que buscan su propia gloria. Así que debemos preguntarnos, hermanos, ¿con qué motivación servimos al Señor? ¿Con qué motivación hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿Queremos que nuestros nombres sean exaltados? ¿O queremos que el nombre de Cristo sea exaltado? ¿Con qué motivación no hacemos las cosas? Es la misma motivación. Porque si no lo hago bien, no seré exaltado. Y como para ponerle más combustible al fuego, esta petición de Jacobo y de Juan llega a los oídos de los discípulos y ellos se comenzaron a enojar, dice. Y una vez más, en este reino que es al revés, Jesús nos va a mostrar un liderazgo contracultural. Versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Si hay algo, hermanos, que es motor de la fuerza, o motor de fuerza detrás de esta cultura, es el egoísmo y el deseo de superioridad. La ambición y el hambre por el poder y la autoridad son valores que el mundo exalta mucho. Son valores que están relacionados con el liderazgo según el modelo del mundo. Y es cierto que muchas compañías se han dado cuenta de que un liderazgo más empático, más amigable, con mayores palabras de afirmación va a traer mejores resultados, pero no deja de ser un liderazgo egocéntrico. No deja de ser un liderazgo con hambre de poder y de autoridad. Simplemente que ahora se disfrazan con una careta distinta. La meta es la misma, seguir escalando los peldaños del éxito. Y Jesús va a agarrar este modelo de liderazgo o de gobierno para hacerle ver a sus discípulos que en su reino el liderazgo es contracultural o contracorriente. No se asemeja ni debe reflejar estrategias del hombre, sino por lo contrario, es un liderazgo que busca servir sacrificialmente, que entiende que somos siervos inútiles y que simplemente somos mayordomos de aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado, nos ha conferido. Que Él es toda autoridad dentro de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Jesús los llama y les dice, saben que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús expone primero este asunto del egoísmo y de la ambición en el liderazgo del mundo. ¿Por qué? Porque la tentación que ellos van a ver es la misma tentación que con la que nosotros lidiamos, querer imitar estrategias del mundo para darle crecimiento a la iglesia. Así que Jesús expone este tipo de liderazgo que está lleno de ambición y presenta la antítesis. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No será así entre nosotros, dice Jesús. Nosotros no vinimos a imitar modelos de empresas ni de gobiernos para que la iglesia crezca. No constituimos managers, no ordenamos capataces, no instalamos jefes. Así no debe ser entre vosotros, dice Jesús. Marcaba para estos discípulos un nuevo concepto de lo que es el liderazgo. Y esa palabra líder se ha usado de una manera tan nociva dentro de la iglesia. Por un lado, hay quienes creen que los líderes son aquellos que están por encima de los demás. Por otro lado, hay otros que dicen que no se debe ni usar la palabra líder, lo cual los dos extremos está completamente equivocado. Porque si vemos que hay un liderazgo bíblico, aunque la palabra líder se le hemos robado al vocabulario americano, no existe la palabra en sí en español. Pero ninguno de los dos extremos es bíblico. Simplemente que ahora Jesús le está dando un concepto completamente nuevo, alejado de lo que el mundo ofrece. Ustedes están discutiendo, les dice, pensando quién va a poder tener un lugar de prominencia en este reino. En mi reino no es así. Pedro, parece que aprendió bien la lección en su primera carta, en el capítulo 5, hablándole a los pastores ancianos, les dice,
pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío, como quien se cree un jefe sobre lo que les ha sido confiado, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Pedro ahora, habiendo aprendido esto de Jesús, les enseña a otros pastores ancianos a cómo debe ejercerse el liderazgo dentro de las iglesias. Y no solamente los pastores ancianos, sino también cada uno de nosotros debemos tener la misma actitud, considerando al otro como mayor que nosotros mismos, para servirnos sacrificialmente, no buscando tener señorío por encima de otros. Fijándonos muy bien las palabras que usamos con los hermanos, con las hermanas y las actitudes que mostramos para con los hermanos cuando servimos. Debemos ser cuidadosos de no mostrarnos ásperos, ni demandantes, ni perfeccionistas cuando trabajamos en unidad. Versículo 44, Jesús sigue, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Una vez más, el Señor Jesús va a repetir el camino a la gloria verdadera. La verdadera grandeza del creyente no es ser servido, sino servir. Y mientras más rápido aprendamos eso, hermano, es mejor. ¿Servir a quiénes? ¿A los que están por encima de uno? ¿Al hermano que está en liderazgo, al pastor? ¿Servir a aquellos que de cierta manera nos van a poder retribuir el servicio? Ya lo hemos hablado antes. Pero estamos llamados a ser siervos de todos, dice Jesús. De todos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser siervo de todos? Me cuesta mostrarme siervo, Señor, podríamos decir. Me cuesta lidiar con otras personas. Podríamos decir, yo no puedo hacer esto porque me cuesta. Me cuesta poner el interés de otros por encima del mío. Pero debemos hacerle la pregunta al texto, ¿por qué tengo que ser siervo de todos? Y la respuesta está en el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque Jesús hizo lo mismo por nosotros. Él no vino para ser servido. Él no vino como un rey del mundo buscando para él riqueza o buscando súbditos. Él no vino buscando personas para que le sirvan, sino que vino a servir. Y te vino a servir a ti y a mí si eres de él. Él vino y por gracia y misericordia se hizo siervo por todos aquellos que él iba a salvar. Ese servicio del que habla Jesús es dar su vida en rescate por aquellos que Dios Padre le había dado desde la eternidad, para dar su vida en lugar de estos muchos. Su sacrificio sustitutorio, su sacrificio, cuando vemos ahí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, en lugar de muchos, cumpliendo así con la gran esperanza del Mesías que había de venir. En la cruz se cumple el pacto de redención. Sin el sacrificio de Cristo no podría haber habido pacto de gracia. Ese pacto de redención que se llevó a cabo en la eternidad entre el Dios Trino, por medio de la cruz de Cristo, se lleva a cabo y se hace efectivo. Así que Cristo no simplemente nos da un principio de servicio sacrificial, sino que Él es el patrón por medio de su vida misma de cómo debemos de servir. Y debe ser la evidencia de aquellos que son sus discípulos. Tú dices que eres cristiano, tu vida debe evidenciar este tipo de servicio. Yo sé que luchas, porque no es fácil, pero una vez más recordemos el versículo 45. Jesús ha venido no para ser servido, sino para servir. El no servir no puede ser una opción para el cristiano. Mejor dicho, el servir no es opcional. Es parte del llamado.
Aquel que es discípulo de Cristo no simplemente puede cerrar sus brazos y quedarse sentado tranquilo y decir, no, yo estoy bien aquí. Haya otro, yo no tengo esa disponibilidad, yo no tengo esa facilidad. ¿Quién la tiene, hermanos? ¿Quién la tiene? Algunos quizás tienen cierta inclinación a servir, pero todos nosotros somos bastante egoístas. Así que no es una opción el servir para aquel discípulo del Señor. Aún en medio de las aflicciones, hemos visto cómo Pablo, en medio de toda aflicción, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice, en medio de toda aflicción, en medio de toda gran necesidad, fuimos consolados por la fe de ustedes, por ver la firmeza de ustedes. Y eso nos habla de la vida de Pablo entregada a otros. Aún en medio de mis aflicciones, hermano, yo tengo que ver en la vida de otros cómo puedo ser consolado. Porque en mi aflicción yo me puedo simplemente aislar. Así que el servicio no es una opción. Es la postura que el Hijo del Hombre tomó y es la postura que su iglesia debe de tomar. Ese es el reino que hemos sido llamados, hermanos. Un reino que no se mide por los estándares del mundo, por más que la gente allá afuera se vaya a burlar. Por más que quiera comprender, es locura para ellos. En donde este reino, en donde su rey, que es rey de reyes, venció a sus enemigos por medio de su muerte y su resurrección. Debemos recordar que en este reino no estamos llamados a buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de aquel que nos llamó a su reino. Y así como el Hijo del Hombre vino a dar su vida por rescate de muchos, esa postura de servicio, ese patrón de servicio sacrificial no es una opción para nosotros. Cuando la palabra dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, Cristo mismo lo dice, te está incluyendo a ti y a mí. O sea, en el momento que Jesús pronuncia estas palabras, te tenía en su mente. Me tenía en su mente. Cuando Él está diciendo que Él ha venido a dar su vida en rescate por muchos, Él sabe por quién está dando su vida. Eso debiera dejar nuestra mente en completo asombro. Al decir estas palabras, Él está pensando en nosotros, en su iglesia. Y por ese motivo debemos de vivir conforme a su voluntad. Ahora, tú te puedes estar preguntando, ¿y cómo yo sé si soy uno de aquellos de los que Cristo estaba dando su vida como rescate? Quizás tú te estás preguntando, ¿cómo yo sé que realmente me tenía en su mente cuando dice he venido a dar mi vida en rescate por muchos? Y la única evidencia, el único testimonio que puede dar esa certeza es si procedes al arrepentimiento y a la fe. La única forma de saber si eres de Cristo y si eres uno de aquellos por los cuales Cristo dio su vida es que al escuchar la voz de Cristo, al escuchar el llamado, la invitación del Evangelio, seguirás a Cristo. Él es el buen pastor y sus ovejas conocen su voz. Y es mi deseo que el día de hoy sea día de salvación para ti, que estás aquí hoy probablemente sin el buen pastor. Oremos. Cuán asombrosa es tu palabra, Señor, que nos deja ver primeramente nuestra maldad, nuestro egocentrismo, pero nos deja ver tu grandeza, Señor. Nos deja ver con cuán gran poder, un poder que sobrepasa toda imaginación, tú viniste para comprar, Señor, a tu pueblo, para vencer al enemigo de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en este texto podamos ver, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar la palabra, Señor, en esta pequeña iglesia local, Señor, que su anhelo mayor y su deseo más grande es servirte. En Cristo Jesús. Amén.